Estamos compartiendo una serie de lecciones que se llaman Moisés, hombre de Dios. Moisés, hombre de Dios. Y quiero recordarles que contamos con las notas impresas para este estudio y pueden obtener estas notas mediante la Oficina de la Fe Viviente. Estas notas son muy útiles para el estudio personal y para recordar lo que hemos visto en este estudio. Moisés, hombre de Dios. Y esta lección en particular lleva por nombre el Dios de santidad. El Dios de santidad. Ahora, solamente mencionar la palabra santidad trae a nuestra mente toda clase de pensamientos diferentes, porque este es un tema complicado. Alguien ha dicho que la santidad es la revelación más grande y más complicada que Dios dio a Moisés. Y creo que esto es verdad. Creo que esto es absolutamente cierto. Santidad. Cuando vemos la vida de Moisés, vemos una indicación que Dios da sobre lo que él va a hacer en su primer encuentro con Dios en la zarza ardiente. Y será en este encuentro en que por primera vez se mencione la palabra santidad en la Escritura. Fue en la zarza ardiente donde Dios le dice a Moisés en Éxodo 3:5, «Quita las sandalias de tus pies, remueve el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas es un lugar santo». Esa es la primera vez que se menciona la palabra santo en la Biblia, y se convirtió en una revelación continua en la vida de Moisés. Y al estudiar la Escritura, uno descubre que Dios es un Dios santo y que Él desea que su pueblo sea santo. Y ese es el problema. Como Dios es santo y nosotros no somos santos, se vuelve cosa bastante difícil el unir a ambos. Ahora, encontramos un sinnúmero de pasajes bíblicos que hablan sobre este tema, de la santidad de Dios y de cómo Dios desea que su pueblo sea santo. Por ejemplo, Éxodo capítulo 15, versículo 11, cuando el pueblo recién ha cruzado el Mar Rojo y están entonando su cántico de júbilo. Y Moisés los dirige y cantan, «¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?» Esta es una descripción del Dios que los ha liberado de la esclavitud de la tierra de Egipto. Y están entonando su cántico de alabanza y le cantan a Dios, «Tú eres magnífico en santidad». Ahora Dios, quien desea que su pueblo le adore de esta manera, les menciona sus intenciones para ellos en Éxodo capítulo 19, verso 6, que dice así, «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que esta es la intención de Dios. Esta ha sido desde el principio. Un Dios santo que desea un pueblo santo. Ahora, desglosemos esta lección en 4 partes diferentes que nos ayudarán a recordar lo que estudiemos. En primer lugar, hablemos de el problema de la mundanidad. El problema de la mundanidad, el ser como el mundo que nos rodea. Egipto, por ejemplo, es un ejemplo de un sistema mundano que está atado a dioses falsos, a ídolos. La tierra de Egipto no era un lugar santo. No, para nada, porque está lleno, infestado de idolatría y la gente adora cualquier cosa, desde los insectos hasta cosas que solamente son el producto de su imaginación. Entonces, al presentar su adoración a todos estos dioses, cuya mayoría representa a los animales, y como hemos visto una y otra vez, el principio es este: llegamos a ser como el Dios a quien adoramos. Entonces, al adorar a estos animales, los egipcios llegan a ser como animales, descienden hasta lo más básico de su naturaleza y hacen cosas que en verdad no son santas. En el Nuevo Testamento encontramos un buen verso que ilustra esto de una manera magnífica. En Tito capítulo 1, verso 15. «Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro».
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora, esto lo he experimentado en mi propia vida. Puedes decirle algo tan inocente a alguien y esta persona, porque su mente está corrompida, va a pensar que lo que has dicho es perversión. Tomarán lo que has dicho y van a torcerlo hasta que sea algo perverso. ¿Por qué? Porque su corazón no es puro. Sus pensamientos no son puros, incluso su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces el mundo que nos rodea es un lugar bastante carnal. Es un lugar en el que no se es como Dios, y es lo que llamamos mundanidad. Entonces este es el problema de la mundanidad, y también el segundo punto que quiero mencionar es lo que yo llamo la persistencia de la carnalidad. La persistencia de la carnalidad. Egipto no era un lugar santo, e Israel no era un pueblo santo. Y eso lo descubriremos en nuestro propio corazón, que existe corrupción en nuestro corazón, que no somos santos y que en realidad nos parecemos mucho al mundo que nos rodea. Cuando estudias la historia de los israelitas descubrirás que se comportaban tan malamente así como los pueblos que los rodeaban, y consuetudinariamente están haciendo cosas que no deberían hacer. De hecho, cometieron cosas que podríamos decir que fueron terribles. Y es igual de impactante el día de hoy cuando nos damos cuenta que muchas veces los cristianos pueden comportarse tan malamente como una persona que es del mundo, cualquier pagano o pecador que podamos conocer. Y esto es porque hay algo mal en nuestra naturaleza. La historia lo registra una y otra vez. Cuán terrible puede llegar a ser el pueblo de Dios. Puede ser impactante y es muy impactante para mí y no quiero olvidarme jamás de todo esto. Si bien he llegado a darme cuenta de que es la naturaleza humana, es la gente actuando como gente. La persistencia de la carnalidad, nuestra naturaleza carnal que siempre nos guía a la dirección equivocada. Entonces, ¿por qué los escogió Dios? Dios los escogió no porque ellos, los israelitas, fueran buenos, sino que los escogió porque Dios es bueno. Hay una gran diferencia aquí. Muchas veces creemos que Dios nos ha escogido porque hicimos algo genial. No. Este pueblo es especial porque Dios los escogió. No son especiales porque hayan hecho algo especial. Ellos eran tan corruptos como los pueblos que los rodeaban. Todos nosotros tenemos que lidiar con la naturaleza carnal. Entonces, la persistencia de la carnalidad crea un problema. Desde el principio, la voluntad de Dios era habitar en medio de su pueblo. Ese era el deseo del corazón de Dios. Por esta razón les pidió que le levantaran una tienda, lo que llamamos el tabernáculo de Moisés. Él quería esta tienda para que así pudiera habitar en medio de su pueblo. Ese era su deseo, y sigue siendo su deseo el día de hoy. Caminar con nosotros, hablar con nosotros y tener dulce comunión y compañerismo con nosotros. Pero seguimos con la pregunta: ¿cómo puede un Dios que es santo habitar con un pueblo que no es santo? Ese es el problema que tiene que ser superado. Vayamos entonces a la tercera parte de esta lección. Y esta tercera parte es lo que yo llamo la presencia del Señor. La presencia del Señor, este Dios santo. Para mí, uno de los mejores versículos de la Biblia es este, Levítico capítulo 1, verso 1. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Esto demuestra que Dios está habitando en su tienda. Ahora Dios está habitando en medio de su pueblo. Ese había sido su deseo desde el principio. Quería caminar con ellos, hablar con ellos. Y por fin ha encontrado la manera de habitar entre su pueblo. Y claro, surgieron algunas dificultades y el libro de Levítico nos muestra mucho de ello. Alguien ha dicho que Levítico es el libro más difícil de la Biblia para leer. De hecho, quienes se ocupan de elaborar estas estadísticas nos dicen que es en Levítico donde la persona promedio deja de leer su Biblia.
Leer Génesis no es tan complicado, llegan al Éxodo y les parece más o menos, pero cuando llegan a Levítico, se les complica bastante y mejor se rinden. Y sí es un libro complejo de leer. Y yo creo que una de las razones por las que el libro de Levítico nos resulta bastante complicado para leer es por la temática del Levítico. La temática del Levítico es la santidad. Santidad. Y tan solo esta palabra, Levítico, nos enseña que este libro fue escrito especialmente para los sacerdotes, para la tribu sacerdotal de Leví. La palabra santidad se encuentra 89 veces en el libro de Levítico, más que en cualquier otro libro de la Biblia. La palabra santidad se repite una y otra vez, y cuando Dios repite algo, no es porque ya no se le ocurre qué más puede decir. No, sino que está enfatizándolo mediante la repetición. Alguien lo ha dicho bien. La repetición es la madre del aprendizaje. Así que Dios pone un gran énfasis en esto, en la santidad. Y Levítico es un libro sobre las reglas de lo que Dios espera de nosotros. Y existen todo tipo de reglas sobre lo que vamos a comer, lo que vamos a usar. Por supuesto, gracias a Dios que todo esto ya se ha cumplido en el Antiguo Testamento por Cristo Jesús, y Él nos ha provisto de un nuevo pacto, establecido en mejores promesas. Pero ese era el propósito del libro de Levítico, enseñarnos lo que Dios espera de nosotros. Y luego encontramos personas que violentan las leyes, que rompen las reglas, y Levítico es también un libro de sacrificios para quienes han roto las reglas de Dios. Una y otra vez se nos indica qué es lo que debemos hacer cuando no podemos cumplir con cierta ley o mandamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando hemos quebrantado la ley de Dios? Y nos presenta el remedio o el sacrificio para esto. Y por último, Levítico es un libro de ejemplos de aquellos quienes han pecado contra Dios. Una y otra vez nos da este tipo de ejemplos, y uno de los más impactantes es que el mismo sacerdote de Dios violó la ley de Dios. En Levítico capítulo 10, versículo 1, se menciona a los hijos de Aarón y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. En algunas traducciones se le llama fuego profano. Están ofreciéndole algo a Dios que Él no ha ordenado. Y la historia continúa con que desde el altar salió fuego que consumió a estos sacerdotes. Fue como una erupción, una explosión, y mató a ambos. Y lo que esto nos dice es que aún los sacerdotes no tienen el derecho de quebrantar las leyes de Dios. Estos son los hijos del sumo sacerdote Aarón, pero como no están mostrando el debido respeto y están mostrando rebeldía y se acercan a Dios de una manera en que no deberían hacerlo. Y descubrieron, y todo el mundo entendió el mensaje: no debes tratar a Dios a la ligera. Dios es Dios y debes tratarlo con respeto. Ni siquiera los sacerdotes están exentos de estas leyes. Y Dios les muestra: yo quiero a un pueblo que sea limpio. Yo quiero a un pueblo que sea santo. Y en mis viajes alrededor del mundo y viendo muchas situaciones precarias, he descubierto que Dios había dado una estructura tan organizada a esta gente que estaba viviendo en el desierto, y aún en el desierto, este pueblo era limpio, porque Dios les mostró cómo serlo. Y esta limpieza y la forma en que Dios quiere que vivan en santidad, Dios quiere que sean santos en espíritu, en su mente y en sus cuerpos. En estas tres áreas, Dios desea un pueblo santo, un pueblo que sea como Él, un pueblo que sea puro y sin mancha. Pero el problema es que este no era un pueblo santo. Y continuamente, una y otra vez, quebrantaban las leyes de Dios. Y por esta razón se nos ha dado el libro de Levítico, para mostrarnos el camino a la santidad de Dios, el camino
para vivir un estilo de vida que sea santo. Y este es el cuarto punto que quiero mencionarles. Quiero hablar sobre la provisión para la santidad, porque este no solamente era un problema para los israelitas, es un problema para ti y para mí hoy. Y muchas veces encontramos que aquellos que tratan de ser los más santos, en realidad no son santos, se han vuelto bastante arrogantes, se han vuelto muy fanáticos religiosos, podríamos decirlo de esa manera. Se convierten en personas bastante groseras, muy malas. Dios no es un Dios malvado. Él no es así. Así que Dios provee un camino para la santidad. Y esta es la solución. La solución era que Dios mismo se convirtiera en la santidad de Israel. Esa era la solución al problema. Porque no había manera de que en sí mismos, de hecho, mientras más trataran de guardar las leyes de Dios, más tendrían que confesar la culpabilidad que tenían por quebrantar las leyes. Así que Dios supera esta dificultad de la naturaleza carnal y que llegaran a ser como Él al ser la santidad de ellos. Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Ahí nos da la solución. Dios le dice a los israelitas: santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo el Señor que os santifico. Y esta es una declaración clave, cuando dice yo el Señor que os santifico. Este es otro ejemplo de lo que conocemos como los nombres compuestos del Señor, los nombres compuestos de Jehová. El Señor. El nombre Jehová significa el Señor Dios, y el Señor Dios conecta otro aspecto a su nombre, de su grandeza. Y en este caso, Él dice, yo soy Jehová, el Señor, quien los santifica. Y esta es la palabra hebrea Jehová Makadesh. Jehová Makadesh, y literalmente significa el Dios que santifica. Esa es la solución. La solución no es que Israel se convierta en su propia santidad, porque esto no puede hacerse. La única manera en que pueden llegar a ser un pueblo santo es permitiéndole a Dios el ser su santidad. Yo soy el Señor, quien te santifica. Verás, la santidad no puede producirse por el esfuerzo humano. Es imposible. No puede hacerse. Esto es algo imposible. Es igual de imposible que intentar redimirnos a nosotros mismos. Somos culpables de nuestros pecados y de transgredir las reglas, las leyes, los mandamientos de Dios. Y no hay entre nosotros un solo justo. Todos nosotros hemos pecado. Y debido a este pecado, no podríamos ser nuestros propios salvadores o nuestros propios redentores. Y es lo mismo con la naturaleza de Dios. Y esta naturaleza es santidad. Por esta razón los serafines cantan Santo, 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 Dios Todopoderoso. Esa es la esencia de quién es Él. Pero nosotros no. Y la verdad es que mientras más intentemos ser santos, más arrogantes llegamos a ser. Solo existe una solución a este problema. La única forma es rendirnos a Dios y morir a nuestro egoísmo y permitirle a Dios hacernos santos. Recuerdo bien cuando era un joven cristiano, caí en esta trampa y ahora me doy cuenta de que no es más que una trampa de orgullo religioso. En mi inmadurez y en mi ignorancia yo pensaba que yo iba a poder vivir una vida cristiana perfecta. Por favor, no existe algo así, no existe la vida cristiana perfecta, porque la gente no es perfecta. Pero tenía que ser honesto conmigo mismo y descubrir que mientras más santo intentaba ser, era más evidente que estaba fallando en guardar los mandamientos de Dios, hacer lo que Dios me pedía hacer. En la primera carta de Pedro, él dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y cuando Dios nos ordena algo así, para mí siendo
un joven cristiano, me lo tomaba muy en serio. Sed santos porque yo soy santo, pero mientras más intentaba ser santo, más tenía que admitir que no era santo, que estaba quebrantando los mandamientos de Dios. Y entonces comencé a descubrir esta verdad, que Dios tiene que ser mi santidad. Y he descubierto que este versículo de la Escritura nos enseña que la santidad es un fruto en nuestra vida producido por el Espíritu Santo. No podemos producirlos por nosotros mismos. Esto lo descubrí en Romanos capítulo 6, versículo 22, que dice: «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna». Voy a repetir, tenéis por vuestro fruto la santificación. Esa es la santidad. Es el fruto producido en nuestra vida por el Espíritu Santo. Mientras más intente ser santo, más arrogante me voy a volver. Y se volverá cada vez más complicado convivir con alguien como yo, porque sería muy arrogante. Oh, que Dios nos ayude. Pero he descubierto que muchas veces las personas más groseras son los que llamamos los santurrones, los que van por ahí dando bibliazos a las personas y los que matan con los mandamientos de Dios. Están cometiendo este error e intentar producir santidad por sí mismos. Me ha pasado, lo intenté y no funciona. No funcionó para los israelitas y tampoco va a funcionar con nosotros. Por esta razón Dios les dice: yo soy el Señor que os santifica. Eso es lo que tienes que descubrir como cristiano, como creyente, que Jesús es nuestra justicia. Yo soy la justicia de Dios en Cristo, no por mí mismo, sino porque Cristo vive en mí, porque yo le he invitado a morar en mi vida. No estoy confiando en mí mismo, mi esperanza no se encuentra en mí mismo. No, yo confío en Jesús, yo confío en Cristo. Entonces Él es nuestra justicia. Encontré esto en 1 Corintios capítulo 1, versículos 29 al 31, donde habla sobre que nadie puede jactarse en su presencia. Y dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, gloríese en el Señor. Notemos lo que dice. Esto nos enseña que Jesús es nuestra justicia. Yo no confío en mis buenas obras. Yo no puedo ser bueno por mí mismo. No puedo. Lo único bueno que habita en mí es Cristo quien mora en mí. Y si pongo mi fe y mi confianza solamente en Él, Él se vuelve mi justicia. Lo único que puede producir el esfuerzo humano es la arrogancia. Y siempre se quedará corta de la verdadera santidad de Dios. Nunca deposites tu confianza en tus propias acciones y actos religiosos. Nunca intentes edificar tu fe por lo que tú mismo has hecho. Pon tu fe y tu confianza en Cristo Jesús y permite que Él sea tu justicia, tu santidad. En Efesios 4:24, Pablo dice: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que dice acerca de la verdadera justicia y santidad significa que debe existir una falsa justicia y una falsa santidad. La verdadera santidad está en Cristo Jesús y yo quiero ser como Él. Yo quiero que Él me transforme, que me cambie para ser como Él. Esa es mi única meta en mi vivir cristiano, el ver hasta qué grado Jesús puede ser Jesús en mí
Pero mientras lo intente en mi propio esfuerzo, lucharé contra mí mismo. Y no habrá más que derrota. Te encontrarás en un círculo vicioso de derrota una y otra vez. Pero cuando deposito mi fe y mi confianza solamente en Cristo Jesús, podré encontrar verdadera paz con Dios, porque no estaré confiando en mí mismo. Yo confío en Él. Así como los israelitas decían, Jehová Makadesh, el Señor es el único que me puede santificar. Algo que he descubierto sobre la religión es que en la religión podremos impresionar a las personas, pero a Dios no podemos impresionarlo. Es decir, aprendemos todas las cosas que la gente piensa que son santas. Este es un hombre muy santo. Mira nada más cómo se viste o mira nada más cómo se comporta. No. Si va a ser verdadera santidad, debe ser el fruto de la santidad. Porque la esencia de nuestra santidad no está en nosotros mismos. Se encuentra solo en Cristo Jesús. Por eso no pongo mi confianza en mí mismo. No pongo mi confianza en los predicadores. Yo solo confío en Cristo Jesús. Y he descubierto en todo esto que la santidad solo es el resultado de escoger a Jesús. Cuando escojo a Jesús por encima de todo lo demás, cuando le exalto a Él llega a ser mi justicia. Esto es lo que Dios quiere enseñarnos. Es lo que Dios quiso enseñarles a los israelitas con el libro de Levítico. Este libro tan difícil porque no somos un pueblo santo, sino que lidiamos con una naturaleza y actitudes carnales. La única forma en que podremos encontrar santidad es permitiendo que Él sea nuestra santidad. Así que yo te exhorto a que el día de hoy escojas a Jesús, sigue a Jesús, y si lo haces de todo corazón, descubrirás que Él llegará a ser tu justicia, tu santidad. Que Dios nos ayude en nuestro viaje cristiano a escoger a Cristo Jesús